archivo pesado. Entonces va a tardar un poco en procesarse. Pero bueno, de manera general ahí están viendo al nervio periférico este, isolado, ¿sí? Solamente al puro nervio. Normalmente pues va a estar rodeado de un montonal de tejido conjuntivo denso o de tejido laxo y se le va a ver como tal la capsulita así, ¿sí? Entonces esa sección, vamos a adentrarnos un poco más externa, periférica, que parece a la manera de una cáscara eosinofílica pálida, que se ven las bandas de todo eso que se ve es tejido conjuntivo propiamente dicho, las bandas de colágeno se ven en una misma dirección, muy compactadas con una cantidad de células fibroblásticas pues disminuida y con muchas fibras de colágeno, pues corresponde a tejido conjuntivo denso regular y a esta estructura de hasta arriba, por supuesto, le vamos a llamar epineuro. Bien, en este epineuro van a entrar los vasos sanguíneos, por eso es que estamos viendo estas estructuras circulares que están acá, ¿sí? Todos estos son vasos sanguíneos que están tratando de darle irrigación a este nervio y van a ir inmiscuyéndose un poco más a profundidad, ¿sale? Entonces, ahora el siguiente nivel de compartimentalización es en fascículos y esa fasciculación la van a dar las células fibroblásticas formando el perimecio, ¿sí? Esta pequeña membrana más eosinofílica, ¿sí? Más rosada, más intensa, como si fuera una raya pintada, ¿sí? Alrededor de esta zona. Sí se ve mi puntero, ¿verdad? Sí, Ok. Esa raya o membrana, eso como tal es el perineuro, ¿sí? Son fibroblastos que están unidos unos con otros para fascicular o para dividir de todos los axones. Bien. Si nos vamos adentrando un poquito más hacia la estructura, los vamos a ver casi en su individualidad ahorita en lo que carga la imagen. Entonces, las estructuras que parecen burbujas, ¿sí? O sea, muy redondeadas alrededor de acá, esos contornos circulares que están viendo ahí son como tal las vainas de mielina, ¿sí? El axón sería la pequeña estructura central que está ocupando el espacio de adentro, ¿sí? El pequeño puntito que se alcanza a ver sería el axón. Ahora, los núcleos que están en la periferia, basófilos, por supuesto, son los núcleos de las células de Schwann, ¿sí? En cortes transversales. En esta parte de aquí se agarró una parte curva del mismo nervio y por lo tanto alcanzamos no solamente a ver a la célula así, sino que la alcanzamos a ver también de manera lateralizada. Entonces, estas celulitas que están aquí son los núcleos, o bueno, estos núcleos que están aquí son los núcleos de las células de Schwann. Muy bien. Ahora, el ROS tiene la mala costumbre de hacer señalamientos de estructuras de manera muy, este, pues, imprecisa. Sí, porque en algunas estructuras, sí les pone como tal nervios amielínicos y en otras nervios, axones mielínicos y otros axones amielínicos. Y la única manera en la cual podríamos decir que es amielínico o mielínico, pues es evidentemente con el de una microfotografía con microscopía electrónica, ¿sí? Con el de transmisión para ver pues precisamente esa membrana de la célula de Schwann envolviendo a más de un axón, ¿sí? En la tinción normal es muy difícil encontrar como tal pues, a los axones envueltos solamente por una célula de Schwann, ¿sí? Entonces ahí tengan cuidado con las observaciones que hacen algunos libros. Y por lo general también los traducen mal. Entonces, en las versiones originales en inglés también varían un poco en cuanto a su descripción. Bien. Y eso es lo que nosotros veríamos en el nervio periférico. Ahora, si nos vamos al sistema nervioso central, ups, la cosa cambia radicalmente, porque ahí no vamos a encontrar solamente axones, vamos a encontrar también a los cuerpos neuronales. Y esos cuerpos neuronales se van a confundir con pues, toda la neuroglía. ¿Ya? Entonces, pues vamos a ver esa neuroglía. ¿Dónde está? Sistema nervioso central. Cerebellum. Spinal cord. Spinal cord.
Spinal cord. Por spinal cord, que no tienen otra cosa que hacer. Respiratorio, periférico, músculo, ojo, digestivo y endocrino, el ojo, nervous. Bueno, vamos a ver esta, a ver qué hay. Esta, pues ya ni modo. Bueno, esta es una tinción con azul de toluidina. No, sí, azul de toluidina, creo. Es que no mencioné aquí la tinción, pero por la característica es azul de toluidina. Entonces, aquí vamos a empezar a ver las circunvoluciones del cerebro, de la corteza cerebral, mejor dicho. Y desde ahí podemos ver la diferencia de coloración, ¿sí? Y no tiene que ver tanto con si es materia gris o materia blanca, si sustancia blanca o sustancia gris. Esa solamente la podríamos ver sin tinción, ¿sí? De hecho, agarran un cerebro, se ve gris en la periferia y adentro blanco, pero aquí es al contrario, ¿no? Se ve más intenso en la periferia. Y pues ahorita vamos a ver por qué. Entonces, si nos adentramos un poco más, vamos a ver las poblaciones celulares que existen en la corteza cerebral. Y de hecho hay capas, ¿no? Hay 6 capas de la corteza cerebral, pero difícilmente las vamos a poder diferenciar de manera puntual a cada una de ellas. Sobre todo las últimas 3. Sí, las primeras 2 sí se alcanzan a diferenciar muy bien. Pero pues, en fin, vamos a ver la característica morfológica del astrocito y del oligodendrocito, que son células que ya vimos. Ok, ¿ya cargó? Muy bien. Ah, perfecto. Aquí tenemos de los 3, de los 2. Ahí están de los 2. Bueno, entonces, en la presentación anterior les había puesto que los astrocitos tienen una morfología nuclear esférica con la cromatina laxa, ¿sí? O sea, su núcleo se va a ver pues, como despintado, con puntitos, ¿no? Y no va a haber nada alrededor de ellos. Entonces, esta celulita que está aquí es precisamente un astrocito, ¿sí? Son celulitas isoladas con el núcleo con cromatina laxa, igual ¿sí? Son celulitas astrocíticas y pues nada alrededor de ellas. A comparación del que estamos viendo por acá, ¿sí? Este que está aquí es un oligodendrocito que les mencionaba que tenía un halo nuclear, ¿sí? O sea, como si un lago transparente alrededor de él. Y el núcleo, por supuesto, más teñido, más denso, cromatina densa. Ahora, la fórmula para no confundirlos con células neuronales, pues es encontrar a las células con el ojito, ¿sí? A las neuronas, la morfología que habíamos dicho. Los núcleos son esféricos grandes y un nucleolo prominente. Entonces, todas esas morfologías las tenemos aquí. Aquí está, esta es una neurona, esta de por acá es otra neurona, esta de acá es otra neurona y aquí otra neurona, ¿sí? A diferencia de las otras células que son de la neuroglía, en la neurona sí se alcanza a ver un poco de material citoplasmático teñido de manera eosinofílica. Entonces, esta pequeña membrana que está alrededor de la misma, pues es parte del citoplasma y aquí se ve muchísimo mejor, ¿sí? Como si fuera una neurona piramidal. Bien, y aquí se ve otra neurona y otra neurona, ¿sí? Son las células con el ojito, con un ojito dentro del núcleo. Bien. Aquí está una célula granular, ¿sí? Grandota. Ahora, el hecho de que sean las células más grandes no quiere decir que siempre sean las más grandes. Las células, la morfología se conserva, pero también el tamaño varía. Sí pueden ser algunas muchísimo más grandes que otras, y otras pues casi del mismo tamaño que un oligodendrocito, ¿sí? Bastante pequeñas. ¿Como cuál? Pues como esta que estamos viendo acá, ¿sí? Se parece mucho a la morfología de un oligodendrocito, pero tiene un núcleo prominente y se alcanza a ver un citoplasma eosinofílico en su alrededor, descartando, por supuesto, que sea neuroglía y siendo una neurona granular. ¿Sale? Y aquí estamos viendo maravillosamente las otras células. Entonces, ya no me voy a regresar a la presentación de nuevo, seguimos con esto. Esta estructura rectilínea que vemos por acá es un vaso sanguíneo, ¿sí? Alrededor de ella se ponen plantitas o piecitos o pedicelos de los astrocitos
que forman como tal la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Esa barrera hematoencefálica pues va a evitar que componentes probablemente, bueno, muy tóxicos para el tejido nervioso, irritativos sobre todo, pasen de manera directa al tejido nervioso. Entonces, tiene permeabilidad muy selectiva. Por lo tanto, pues también tiene que tener mucha defensa si es que se llegan a colar bacterias. ¿Sí? Una infección en el tejido nervioso central es muy agresiva y muy difícil de tratar por lo mismo. Bien, entonces ya vimos cómo es la morfología de una neurona, como la que está acá, de un astrocito como el que está aquí, de un oligodendrocito como el que está por acá, y por acá también el núcleo redondo, esférico, de cromatina densa y el halo perinuclear. Y nos falta ver una célula que se llama microglía. Estas células de la microglía son muy raras y difíciles de ver, pero pues afortunadamente aquí encontramos a una. ¿Sí? Esta celulita que está aquí aplanada, con algunos como especie de tentáculos, ¿no? Esparcidos por la matriz, es una célula de la microglía. Son células aplanaditas y normalmente se acompañan de rayos citoplasmáticos en su periferia. Vamos a hacer la estrella del canal. Bien. Esas son las células de la microglía, ¿sí? Son las más difíciles de encontrar porque son, no, son más escasas que los astrocitos y los oligodendrocitos, evidentemente. Muy bien. Ahora, esto solamente es en este, corteza cerebral, ¿sí? Pero si nos vamos hacia la sustancia blanca, ¿sí? Donde están los axones, ¿sí? Todas esas sustancias teñidas intensamente de basófilas, ¿sí? Azules, moradas, intensas, son axones, ¿sí? Y las células que están en su alrededor, como vimos, su cromatina es laxa, ¿sí? Redondas, son, bueno, algunas son laxas, ¿sí? Pero la mayoría tienen una cromatina densa, como las que están acá, y un halo perinuclear. Entonces son oligodendrocitos y corresponden, ¿no? Los oligodendrocitos envuelven a los axones con la vaina de mielina, ¿sí? Entonces ahí hay muchos oligodendrocitos y también algunos astrocitos protoplasmáticos, ¿sí? Las celulitas siempre están presentes. Bueno, bien, entonces ya nos faltarían solamente los tejidos, los coroideos, ¿no? Que son los plexos coroideos. En estos lugares hay, bueno, no, hay que puntualizar algo. Indistintivamente se le dice plexo coroideo a toda esta estructura, ¿sí? A esto, ¿sí? Pero eso es el tejido ependimario, o sea, son los ependimocitos, si no es el plexo coroideo. El plexo coroideo son los vasos sanguíneos que están en la matriz, ¿sí? Estos vasos sanguíneos que están acá conforman al plexo coroideo. Recuerden que los plexos típicamente pues, son de vasos sanguíneos. También hay plexos nerviosos, pero en este caso pues no se les da preferencia a lo nervioso porque pues, estamos en tejido nervioso, entonces sería redundante, ¿no? Entonces aquí el plexo se le denomina a los vasos sanguíneos, no como tal a los ependimocitos que están recubriendo el tejido conectivo laxo, ¿sí? Todo esto que está aquí en matriz es tejido conjuntivo laxo, donde se está haciendo un ultrafiltrado también del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Este espacio de acá está en los ventrículos laterales, donde se está produciendo la mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo. También hay algunas otras porciones del primer y segundo ventrículo y del cuarto ventrículo, donde también se sintetizan a través no precisamente de plexos, pero sí de una producción de ultrafiltrado de sangre. Entonces, lo que nosotros vamos a ver típicamente alrededor de los plexos coroideos van a ser células cúbicas, eosinofílicas, con un núcleo redondo, con cromatina densa y que se disponen en forma de corales marinos. ¿Sí? Si lo vemos en un aumento de 4X,
pues tiene esa morfología de corales, ¿no? El clásico coral marino. Muy bien. Pasando con la otra célula que ya les había descrito anteriormente, las células de la microglía son de origen mesodérmico, por lo tanto son macrófagos, ¿sí? Tienen el cuerpo celular aplanado, tienen procesos celulares cortos, ¿sí? Como si fueran una estrellita alrededor de ellos. Mira, vamos a poner por acá. Típicamente se va a ver así, ¿sí? Se va a ver un núcleo muy aplanado y procesos celulares a su alrededor, ¿sí? Así es como se va a ver típicamente, evidentemente, pues donde se alcancen a ver, ¿sí? Como en este caso por acá. Y también, vamos a ver, por esta que está aquí. ¿Sí? Esa chiquitita que está ahí, así es la morfología clásica de las células de la microglía. Y casi siempre están muy cercanas a un vaso sanguíneo. Pero les repito, son las más difíciles de encontrar y por supuesto las menos abundantes. Y esta imagen es la clásica del tejido del tejido nervioso que estaríamos acostumbrados a ver en hematoxilina y eosina, ¿sí? Estos de aquí, estos de aquí, estos de aquí, y a ver qué otro clásico se ve. Sí, esos de aquí, ¿a qué corresponderían de lo que ya hemos visto? Pues tiene el aro, ¿no? Perinuclear. Bueno, yo veo el aro y entonces son, ¿qué? ¿Cómo era? Los que no son astrocitos, pero son de las células de la glía. Ujú. ¿Cómo se llama? ¿Sí? Sí, ¿cómo se llama? Espérame, estoy pensando. No, recuerden que ese halo perinuclear se formaba porque son hidrofóbicos y algo hidrofóbico que producen las células, que era, ¿no? Son los oligodendrocitos. Ah, eso. Sí, los que producen banda de mielina, vaina de Ok. mielina alrededor de los axones. Bien, ahora vamos a ver otros. Estos se los voy a poner en un cuadradito. A ver si hay por aquí. Sí, no. Sobres. No. A ver, vamos a ver. Bien, entonces estas que les estoy señalando son las más fáciles de reconocer, que son, a ver, por acá hay otra. Y por acá hay otra. Y esta también. ¿Sí? Que son esas celulitas que les estoy señalando. Neurona. Muy bien. Sí, esas son las neuronas. Aquí difícilmente hay astrocitos, no alcanzo a ver alguno característico. Tal vez este que está por acá es un astrocito, pero tiene su citoplasma, digo, su núcleo muy denso. Déjenme ver si tengo otras imágenes donde se ven mejor los astrocitos. Y en estas predominan las neuronas y los olivos. Pero bien, buen reconocimiento. Ahora, a ver, vamos a ver, ya con esto vamos a acabar. Bueno, las estructuras que acabamos de ver son clásicas del tejido nervioso, perdón, central. Pero existe también tejido nervioso periférico, ¿no? Que habíamos visto que pues, el periférico es clásicamente solamente los axones, pero también tenemos cuerpos neuronales fuera, ¿sí? De los cuales pues tenemos dos tipos, los sensoriales y los motores. Los sensoriales son cuerpos neuronales que están abocados hacia los pares craneales, ¿sí? Son grandes y tienen grupos en periferia, tienen células en satélite que las delimitan y las protegen y también tienen tejido conectivo, ¿sí? Tienen bandas de colágena en su alrededor y por lo general pues tienen localización a raíz de los nervios espinales y de las raíces dorsales, ¿sí? Clásicamente es la neurona envuelta por células satélite, ¿sí? Esa es la forma de reconocer un ganglio sensorial. Ahora, en su contra... Ay, me fui hasta el final.
En su contraparte, el ganglio autónomo o periférico son células que no tienen células satélite, sí, son cuerpos neuronales que no tienen células satélite en su alrededor. Y estos ganglios autónomos son los más fáciles de encontrar en tejido en tejido digestivo, ¿sí? Son los que conforman el plexo de Auerbach, son estos, ¿sí? Estos ganglios autónomos de tipo parasimpáticos tienen esta morfología, ¿sí? Tienen pues, pequeña cantidad de tejido conjuntivo, muy poca cantidad de células satélite. Las fibras aquí sí, por microscopía electrónica son amielínicas, ¿sí? Muy poca mielina, y hay menor cantidad de somas neuronales, ¿sí? Casi siempre están fácilmente visibles y todo esto que está aquí son células satélite que no los rodean como en el caso del soma este, motor. Sí, en este caso están ahí manteniendo como una pequeña cápsula en general donde mantienen pues, un microambiente. ¿Sale? Van a estar inervando músculo liso o glándulas, también van a estar postganglionares, tienen células, tienen neuronas de tipo multipolares, pueden ser simpáticos o parasimpáticos. Son más pequeños que los motores y tienen una cápsula de tejido conjuntivo. ¿Sí? Por eso es que aquí disminuye su tensión. Esa es la cápsula modificada que forman no las células satélites, sino fibroblastos. ¿Sale? Aquí en el esquema nos los ponen como si las células satélites estuvieran muy de cerca cuidando a los somas, pero realmente a la microscopía difícil vamos a ver a las células satélite tan bien ubicadas como en el caso del ganglio sensorial, donde sí se alcanza a ver como tal una capa aplanada alrededor del soma. Entonces, es una morfología característica y diferente. Muy bien. Vamos a saltarnos médula espinal porque es un mundo y vamos a irnos a a las capas de la corteza cerebelar. ¿Sí? Está conformado el cerebelo por 4 núcleos y dentro de los cuales pues va a haber diferente conformación. Los núcleos va a haber, por supuesto, somas neuronales. Ahora, lo interesante de esto es que hay muchísimas células dispersas en una sola capa, la capa granular, sí, que es la que estamos viendo aquí, basófila, y en este caso dispersa en esta parte, ¿sí? Las capas de la corteza cerebelar solamente son 3, una molecular, una de células de Purkinje o como capa limitante de células de Purkinje, que son estas grandotas de acá, y como tal la granular. Y como vieron en la diapositiva anterior, todas esas células, a excepción de las fibras que están acá, son las que vamos a encontrar. No solamente por la morfología son diferentes, también tienen una dispersión de sus axones diferente, por supuesto, en la capa molecular, ¿sí? Tanto en la corteza cerebral como en la cerebelar, la capa molecular sirve solamente para unión, ¿sí? Para unión de conexiones, para formar conexiones, ¿sí? De ahí en adelante, todas esas conexiones regresan hacia centros corticales para pues, ser procesados, ¿no? Por eso lo de las fibras trepadoras y las fibras musgosas, que son las que van a ir o bien a médula espinal, o bien a corteza, o bien a decusación para también la corteza contralateral, dependiendo de sus funciones, evidentemente. Pero en general, pues son esas 3 capas, ¿sí? Una molecular, donde solamente pues, vamos a encontrar neuroglía que sostiene esos axones, una de células de Purkinje, con células que hacen arborizaciones increíblemente complejas y son las células más grandes del sistema nervioso central. Sí, son las neuronas más grandes de todo el cuerpo, las células de Purkinje. Al lado de ellas vamos a tener neuronas de Golgi, de Rudaro, de Fañanás, de células en cesta, de células estrelladas también. Las células estrelladas también las vamos a encontrar aquí. Pero en general, pues indistintivamente con la tensión de hematoxilina y eosina, pues no se van a identificar, solamente vamos a ver esas 3 capas. Entonces vamos a ver una, un lámina. Cerebelos de los más bonitos porque realmente no hay muchas estructuras
que podamos diferenciar y también es muy fácil de diferenciar las tres capas, ¿sí? Lo que está aquí en la superficie, por supuesto, es la corteza, ¿sí? Lo que estamos viendo en rosa pálido es la capa molecular y inmediatamente empiezan a ver unos lunares por allí, ¿no? Esos lunarcitos son las células de Purkinje, ¿sí? Son las células más grandes que podemos encontrar y están en la capa limitante de células de Purkinje, por supuesto. Ahí están, son células enormes. Debajo de esa está la capa de células granulares, ¿sí? O la capa granular, que tiene muchas estirpes neuronales y también pues, las demás fibras de conexión. Si nos vamos hacia el centro, hacia la sustancia blanca, aquí pues vamos a encontrar como tal a los axones que van a hacer la interconexión con el cerebro. Muy bien. ¿Sí? Y ahí por ahí vamos a encontrar muchos astrocitos y también oligodendrocitos. Muy bien. Vamos a ver. Ah, miren, aquí está. Estas células grandotas son las células de Purkinje, clásicamente, la capa molecular y la capa granular. Ya para terminar, vamos a ver rápidamente corteza cerebral. La vimos hace rato en la morfología de las células del sistema nervioso central, pero en este caso sí vamos a delimitar como tal las 6 capas, que en general son una plexiforme molecular, una granular externa y una interna, una piramidal externa y una piramidal interna o ganglionar, y una multifórmica o multiforme o de células de Martinotti, ¿sí? Que son pues células horizontales, ¿sí? Alargadas. Las granulares pues son redonditas, como si fueran una célula embarazada, ahorita las vamos a ver, y piramidales pues su nombre lo dice. Entonces, clásicamente en hematoxilina y eosina solamente vamos a poder diferenciar dos tipos de neuronas. Las granulares, que son así, que les digo que parecen celulitas embarazadas, siempre lo menciono así, y las piramidales. Son las únicas que vamos a poder reconocer. Y de ahí varían en tamaño y en ubicación. ¿Sale? Las células de Martinotti, les menciono, son células alargadas con proceso axónico grande y muchas dendritas en su parte basal. ¿Sí? Por eso multiforme. Y pues la composición de todas las células anteriores. En la capa molecular lo mismo de siempre, solamente son interconexiones con las otras capas para formar redes complejas. Y listo. Ahora, morfológicamente es muy complejo llegar a diferenciar cada una de las capas. ¿Por qué? Porque existen diferentes morfologías en base a diferentes cortes de la corteza. La corteza cerebral es muy compleja, muy variada, tiene muchas partes. No sabemos que hay lóbulos y de esos lóbulos hay circunvoluciones y de esas circunvoluciones todavía hay subdivisiones que se van a veces a zonas focales, ¿no? Unas para la región sensitiva, otras a la región motora, otras para la región del habla y así. Entonces, cada una de esas secciones por fisiología es diferente, ¿sí? Lo que nuestros autores mencionan, bueno, no mencionan, pero es la zona motora. ¿Sí? Las capas clásicas de la corteza cerebral son de la parte motora post-rolándica, no, prerolándica de la corteza cerebral, ¿sí? O sea, donde podemos encontrar como tal esas 6 capas de manera clásica, ¿sí? No es que las encontremos en toda la estructura del cerebro, ¿sí? Y luego, sin mencionar los núcleos, donde vamos a encontrar pues, los cuerpos neuronales alrededor de sustancia blanca, ¿sí? Ni mencionar los cordones que van a estar dentro de la médula espinal. Pero a grandes rasgos, esta es la morfología que nosotros podemos llegar a describir en una composición histológica. Las demás las vamos a poder ver, pero con tinciones específicas. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a tinciones caras, a tinciones especializadas. Sí, vamos a ver cómo cuáles. Sí, como las argénticas, que en este caso la de la derecha es la de Golgi, que utiliza plata, y de la izquierda es de Cajal, que utiliza oro. Sí, como podemos ver, ahí están neuronas que están en la médula espinal haciendo la decusación, y en la célula de la derecha son células de Purkinje.
¿sí? Donde se alcanza a ver como tal la arborización compleja que tienen. Entonces, la mayor parte de la descripción o el mayor contenido del texto que tienen nuestros libros de histología, pues corresponde a las descripciones que se alcanzan a ver con tensiones específicas, a las cuales pues no se les tiene de tan fácil acceso, ¿sí? Entonces, desde ahí tenemos que tener en cuenta que si queremos ver tejido nervioso, pues no va a ser tan fácil reconocerlo, ¿sí? Necesitamos tensiones específicas para ver estructuras específicas, ¿sí? Las tensiones de hematoxilina y eosina, pues ya vimos cómo es que se reconocen las células principales y en el caso de que se tengan que utilizar de impregnación argéntica, pues ahí sí y recurriríamos a los libros, ¿no? Lo que ellos mencionan, que tienen dendritas, axones y ahí sí como tal todo el neurópilo que no alcanzamos a ver en una tinción por, por adhesión. ¿Sí? Entonces, hasta aquí tienen alguna duda. Creo que no. Sí, estuvo más difícil este que los demás, pero Sí, es que es creo que complejo. no. Pero Sí. pues si lo resumiéramos en 5 minutos, pues, solamente era la morfología